tardes con todos nuestros televidentes. Bienvenidos en este martes 17 de septiembre a Telediario Emisión Central. Muy buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Sofía. Así es, tenemos importante información nacional e internacional que compartir con cada uno de ustedes. Arrancamos con nuestros titulares. Hoy se presentó la iniciativa Nuevas Rutas y Frecuencias Más Turismo y Desarrollo. La ruta hacia Manta se abrirá desde el mes de noviembre. Y el gobierno invertirá 11 millones de dólares en protección de datos. Información de entidades públicas se alojará en el data center de CNT en las afueras de Quito. Las bancadas de la Asamblea Nacional definen sus posturas frente a la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y en lo internacional, el guía supremo iraní anunció que no habrá conversaciones con los Estados Unidos, quien lo responsabiliza por los ataques a las instalaciones petroleras sauditas del pasado sábado. Y en los deportes, Borussia Dortmund de Alemania y Barcelona de España protagonizan esta tarde uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos de la Champions League. Lionel Messi está listo para volver con su equipo. Y amigos televidentes, iniciamos con una de las noticias que ha trascendido en esta semana. Esta es la filtración de datos de millones de ecuatorianos. Y es que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que dos de los presuntos implicados en la filtración de datos personales de millones de ecuatorianos, Agustín M. y William Roberto G., representantes de la empresa Novestrat, fueron liberados esta madrugada, una vez que la Fiscalía tomó sus versiones por el supuesto delito de violación a la intimidad. Por otra parte, Novestrat es una empresa consultora especializada en los servicios de marketing, desarrollo de software y análisis de datos, que sería la propietaria del servidor en los Estados Unidos, de donde habrían salido los datos personales de ecuatorianos, incluyendo personas fallecidas, menores de edad, como lo denunció la cadena de noticias internacional BBC. Entiendo que una vez que dieron la versión, ya no pesa sobre ellos una medida cautelar. Ya en manos de la Fiscalía, depende de la Fiscalía solicitar algún tipo de medida cautelar y de los jueces depende el dictarla. Las investigaciones inevitablemente obligan a ir hacia lo penal. Sobre lo sucedido, la policía hizo su trabajo en ese momento, se ubicó a las personas relacionadas con la empresa y se las llevó hacia la Fiscalía. Y sobre la filtración de información ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas aseguró que su base de datos no ha sido vulnerada. La directora de la entidad, Marisol Andrade, además se refirió a las reformas tributarias que prepara el gobierno nacional. Luego de que se confirmara la filtración de información de más de 17 millones de ecuatorianos en un servidor de fácil acceso de la compañía Novestrat, la directora del Servicio de Rentas Internas aseguró que la base de datos de la entidad que preside no forma parte de la vulneración. Hemos hecho un análisis de nuestras bases, de nuestros sistemas y al momento pues tenemos la información de que no han sido vulnerados ni ahora ni en meses anteriores. Según consta en la Superintendencia de Compañías, Novestrat tiene domicilio en Ecuador y un patrimonio de apenas $3.058. El SRI ya está analizando las declaraciones tributarias de la empresa. También entra al proceso de revisión en su debido momento cuando se tenga alguna información correspondiente a los riesgos detectados tributarios, será informado. Estas declaraciones las brindó en el marco de un foro con empresarios. Ellos se mantienen a la expectativa del contenido de la reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional. Que no exista una carga impositiva que afecte justamente el tema del dinamismo del comercio. Otro punto que la titular del SRI espera que se revise es el gasto tributario, que ocupa el 4.7% del Producto Interno Bruto, por lo que considera que se deben analizar algunos incentivos y propone un tiempo dentro de la norma en donde se haga un análisis de efectivamente está cumpliendo su razón de ser ese incentivo o se lo elimine. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.
Existen opiniones divididas en torno al anuncio del envío de un proyecto de ley de la protección de datos a la Asamblea Nacional. El analista Diego Pérez lo considera importante, pero desfasado. Por otra parte, el legislador Esteban Torres cree que el tema ya consta en el Código Orgánico Integral Penal COIP. Veamos más detalles. Diego Pérez, profesor universitario y doctor en política, resaltó la responsabilidad que debe tener el Estado para la protección de datos de las personas. No todo se agota en descubrir que ha sido esta empresa la involucrada en el proceso y que se hayan tomado las decisiones judiciales que son pertinentes, me parece, pero me parece que esto va mucho más allá. En primera impresión reconoció este martes que existe vulnerabilidad en las instituciones del Estado y mencionó que el descubrimiento hecho por 2 técnicos de VPN Mentor sobre la información filtrada es la prueba de ello. Mencionó también que se deben determinar las razones que llevaron a la empresa ecuatoriana Novastrat a tener acceso a más de 20 millones de registros de ciudadanos ecuatorianos. No existían condiciones previas de protección de los datos y, en segundo lugar, que esta empresa cuenta con mecanismos y con finalidades que todavía no han sido dimensionadas. Pérez cuestionó el envío de un proyecto de ley de protección de datos por considerar que es extemporáneo. La oferta de remitir una ley de protección de datos me parece importante, aunque desfasada. Es el equivalente a vacunarme contra la gripe cuando tengo ya la enfermedad. El asambleísta social cristiano Esteban Torres considera que el tema de la filtración de datos ya consta en el artículo 178 del Código Integral Penal, aunque es partidario de fortalecer la legislación. En efecto, bueno, eso está ya, como le digo, regulado. Sin embargo, bien se podría hacer algún tema más para precautelar cada vez más los datos. Torres se mostró también partidario de crear un organismo que proteja a los ecuatorianos contra los ciberdelitos. Y ojalá, como le digo, vaya también de la mano de la conformación de un órgano de lucha contra los ciberdelitos que se dan ahora. Técnicos informáticos de la empresa VPN Mentor dieron a conocer que se expusieron en la web más de 20 millones de registros de ciudadanos del Ecuador. La noticia fue ampliamente divulgada por medios de comunicación de todo el mundo. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Y el gobierno toma acciones para proteger la información confidencial de los ecuatorianos tras la filtración de datos alojados en un servidor no seguro en Estados Unidos. Valeria Villarruel está en el Data Center de la Corporación de Telecomunicación CNT y nos amplía la información. Valeria, muy buenas tardes, te escuchamos. 13:08, Carla, Sofía y amigos televidentes, a quienes se enlazan a través de la pantalla de Telediario de los Medios Públicos. Mientras la Fiscalía desarrolla la investigación por el presunto delito de violación a la intimidad por la filtración de datos confidenciales de ecuatorianos, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, anunció la intervención del gobierno para la protección de datos a través del programa Ecuador Digital 2.0. El objetivo es migrar toda la información de entidades públicas al Data Center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que funciona desde finales de 2017, proceso que durará entre 3 y 4 meses y que cuenta con todas las seguridades. Aquí las declaraciones del titular de la cartera de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, escuchemos. Fondos que se van a destinar para la protección de datos serán aproximadamente $11 millones. Adicionalmente, hemos solicitado al equipo de Microsoft todo el respaldo para el manejo y la transparencia de la migración de datos que se pueda sacar desde las instituciones públicas que aún no tienen un servidor fuera de sus instituciones. A través de Microsoft y una cadena de profesionales vamos a vigilar los procesos de transparencia. Esta migración estará obviamente en una política que la hemos definido como el gobierno 2.0. No son gastos extras, más bien es un costo de ahorro centralizado en el outsourcing de un servicio de tecnología. 13:10 de la tarde, como escuchábamos las declaraciones del titular del Mintel, Andrés Michelena. Además, aquí en esta rueda de prensa también intervino la gerente de CNT, aseguró que el data center cuenta con todas las seguridades los 365 días del año, las 24 horas, que existe personal capacitado y que también este data center que está aquí en Quito, que está a mis espaldas, que funciona en el sector del Valle de los Chillos, existe otro en Guayaquil para resguardar toda la información confidencial de
los ecuatorianos. Como habíamos dicho, es la inversión de más de 11 millones de dólares. El titular del Mintel, Andrés Michelena, también se refirió a las investigaciones que están en curso y no descartó que en el robo de información estén involucrados actuales funcionarios públicos. Garantizó que si un ecuatoriano se ve perjudicado por la mala utilización que se da a la información, contará con el respaldo jurídico del Estado ecuatoriano y confirmó que este miércoles se presentará en la Asamblea el proyecto de ley de protección de datos. Esta es la información que nosotros les podemos generar desde el Data Center de CNT, localizado en el Valle de los Chillos. Nosotros queremos darle el paso a nuestra compañera Verónica Rivadeneira, quien se encuentra en la Presidencia de la República. Adelante, Verónica, tú tienes la palabra. Buenas tardes. Valeria, muchísimas gracias por ese reporte. Precisamente en este momento nos vamos a la Presidencia de la República. Así es, en donde diversas actividades cumple el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. Nuestra compañera, como ya lo mencionó Valeria Villarroel, se encuentra ahí para darnos más detalles. Así es, Verónica Rivadeneira, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola Carla, Sofía y amigos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles desde el Palacio de Carondelet, en donde hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, junto al vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorster, al ministro de Transporte, Gabriel Martínez, presentaron nuevas rutas y frecuencias para el desarrollo. La empresa LATAM invertirá 80 millones de dólares y operará en las rutas desde Quito hacia Manta, Coca y Santa Rosa. Desde este mes de noviembre se abrirá hacia Manta y las rutas restantes operarán en el primer semestre del 2020. Además, en la ruta Quito-Cuencas aumentarán 2 frecuencias adicionales. Escuchemos las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Por eso trabajamos mano a mano con las aerolíneas que operan en el país. Solo así avanzaremos hacia la excelencia en este sector. Amigos y amigas, ustedes lo saben, debido a la competencia y a los avances tecnológicos, el negocio del transporte aéreo ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo durante los últimos años. Además, esta ampliación generará casi 300 empleos directos e indirectos con una inversión privada de 80 millones de dólares. El propósito, repito, es contar con servicios aéreos cada vez más y más competitivos, cada vez que tengan más y mejor calidad. Y precio, por supuesto, es obvio. Mientras más baratos los pasajes, más viajes habrá. También esta mañana varias autoridades firmaron un convenio para simplificar más trámites y promover la productividad, evitando que los empresarios se dediquen a la tramitología. Tenemos un informe. Con la firma del convenio se busca la simplificación de trámites, mejorar la competitividad del país, atraer inversiones, mejorar el clima de negocios. Desde 2017 ya se simplificaron 415 trámites. Y casos novedosos y ejemplificadores, como el caso del registro civil, incluso se puede hacer pagos en línea para obtener de manera digital ya los trámites. El ministro de la Producción subrogante dijo que simplificando trámites se busca generar mayor productividad. Y esperamos justamente con el sector privado trabajar muy de la mano, porque ellos ya tienen identificado un buen número de trámites que serán los primeros en poderse analizar para su simplificación o eliminación. Existen metas al 2020, como por ejemplo que el 80% de trámites sea en línea. Disminuyendo tiempos, requisitos y costos para fortalecer el ambiente de negocios y la competitividad del país. El representante de la Corporación para el Emprendimiento y la Innovación dijo que los empresarios pequeños, medianos y grandes necesitan menos trámites y más tiempo para dedicar a sus negocios. ¿Cuáles son estos trámites conjuntamente con los distintos actores que están frenando el desarrollo del país y proponerle al sector público para que en un trabajo conjunto podamos solucionarlos? Esa es la forma, consideramos nosotros, más eficiente de poder trabajar. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Con ello se busca que más trámites puedan hacerse en línea y otros sean eliminados. Las autoridades han insistido en que esperan que tanto los pequeños como los grandes y los medianos empresarios no pierdan el tiempo en tramitología y se dediquen a hacer más productivos sus negocios. Así despedimos este informe. Muy buenas tardes. Siguen ustedes, Sofía y Carla, en estudios.
Gracias, Verónica. Muy buenas tardes. Nosotros tenemos más información. 13:15 y todo está listo para el segundo Foro Internacional de Comercio con China, programado para este 26 de septiembre en la ciudad de Guayaquil. El evento busca conectar a diversos productores, comerciantes y empresarios ecuatorianos con el mercado asiático a través de plataformas digitales como Alibaba. El presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, José Antonio Hidalgo, manifestó que se trata de una oportunidad para productores locales. Este año se ha sumado el mayor jugador en lo que es e-commerce dentro de China, que es Alibaba, y 5 diferentes empresas del grupo en los cuales vienen a presentar las tendencias del comercio electrónico que se dan dentro del mercado chino, vienen a explicar cómo poder el exportador, productor exportador, ingresar a esta cadena de valor directamente, pues tenemos que ver a Alibaba como un ecosistema. No es la plataforma, no es solo únicamente la plataforma que tiene proveedores para venta de productos afuera, sino hoy en día tiene medios de comunicación digital, tiene plataformas B2B, plataformas B2C, y las que vienen son los mayores compradores de frutas, mariscos y vegetales. También les contamos que 15 millones de dólares colocará Banecuador en créditos inclusivos para favorecer la reactivación del sector palmicultor del país. Esta industria aporta con el 4.5% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional y favorece a 150.000 familias en 13 provincias. Al son de la marimba, los pequeños productores de palma celebraron el apoyo que les entrega Banecuador para reactivar este sector que representa el 4.5% del PIB agrícola del país. Podemos reactivarnos y este es el primer paso. Junto al gobierno nacional, junto a Banecuador y a Corpey, vamos a entregar el día de hoy los primeros créditos inclusivos enfocados en apoyar a los pequeños productores. En un acto realizado en el Instituto de Altos Estudios IAEN, el ingeniero Jorge Water, gerente de Banecuador, realizó la entrega de los primeros créditos inclusivos por montos de hasta $20.000. La meta es colocar 15 millones de dólares hasta el 2023 mediante estos incentivos que cubren hasta $5.000 por hectárea. Me han dado esa oportunidad para que nosotros los pequeños podamos desarrollar nuestra actividad. Porque estamos pobres, estamos cruzados de brazos, no tenemos más. ¿Sí? Entonces, nosotros le vamos a agradecer al señor presidente con estos créditos que los va a dar. 150.000 empleos directos e indirectos se generan con el cultivo de la palma. Agricultores que en este último año han soportado la pudrición del cogollo o PC, afectando a 60.000 hectáreas. Estos créditos buscan, mediante el apoyo de empresas ancla, proporcionar la reactivación de este sector. La palma, además, es una importante materia prima que se utiliza en una serie de productos en el área alimenticia, en el área de cosméticos, en el sector de limpieza e higiene, y que además garantiza la soberanía alimentaria del Ecuador. El 45% del aceite de palma se destina para el consumo interno y el 55% se va para la exportación, generando divisas por $250 millones. De ahí la importancia del apoyo estatal para sacar adelante la forma de sustento de quienes se dedican a sembrar y procesar la palma. César García, Medios Públicos. Vamos a cambiar de tema. El Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso a la propuesta del legislador Héctor Muñoz de reformar parcialmente la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La iniciativa no alcanzó los 70 votos necesarios para ser enviada a la Corte Constitucional. En la sesión plenaria, Muñoz cambió su propuesta, que en un principio iba enfocada a limitar las funciones del organismo. Se archiva, no tuvo los votos, no puede iniciar el trámite. Entonces la propuesta que se presentó se archiva y efectivamente la cambié porque cuando yo presenté esto fue hace 6 meses, que era limitar las funciones con todos los acontecimientos que sucedieron a lo largo de este tiempo, con todo lo que pasó con Tuárez, con todo lo que el juicio político, la destitución, etcétera. Hemos visto que el Consejo no cumple los objetivos por los cuales fueron nombrados y para el cual fue creado. Entonces creemos que este engendro debe ser eliminado de forma total de la legislación ecuatoriana y eso es justamente lo que se opusieron los asambleístas, así que espero que estén atentos para saber a quién hay que reclamar. Y dentro de las bancadas de la Asamblea Nacional no existiría un consenso para aprobar de manera unificada las reformas al Código Orgánico Integral Penal, por lo que se decidió que se vote de forma separada los nudos críticos de esta norma, como la despenalización del aborto en caso de violación y otros 5 temas.
La mañana de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional y los coordinadores de las bancadas legislativas resolvieron el mecanismo de votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Se decidió que los nudos críticos contenidos en la norma se voten de forma separada en 6 bloques. Otros ya tienen que ver con el tema del aborto, la siembra del cannabis, el decomiso anticipado, la incautación y el tema de mostrar el rostro a los delincuentes. Y es que previa a la sesión convocada para las 17:30, las distintas bancadas legislativas mantuvieron reuniones para definir su postura. Al parecer no existirían consensos para una votación unificada en los bloques, por lo cual varios de ellos decidieron que cada asambleísta tome una postura respecto al análisis realizado. No podríamos anticipar a que si exista la voluntad de los asambleístas para aprobarlos o no aprobarlos. Uno de los temas que más debate generó es la despenalización del aborto en caso de violación y otras 3 causales. La convicción es firme de defender la vida y ojalá que todos podamos hacerlo. De la realidad de una sociedad que tiene un grave problema, que es la violación permanente de niñas y jóvenes, incluso en el ámbito de su familia. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana cuestionaron algunos cambios realizados en el informe. No obstante, en su mayoría apoyarán la reforma al artículo 150. La reforma hoy es perjudicial para el sistema judicial del Ecuador. Hay cualquier cantidad de cosas antitécnicas que se han metido. Vamos a votar a favor de la despenalización del aborto en caso de violación. Otro de los temas polémicos es la despenalización del uso del cannabis con fines terapéuticos. En el proyecto se abre la puerta a la siembra. Ronito Apanta, Medios Públicos. Vamos a continuación a nuestro primer corte comercial, pero al regresar le contaremos que el 96% de accidentes de tránsito en este país se generan por mala conducta vial. Además, seguiremos revisando otras aristas de la problemática de la adopción en nuestro país, un tema que está investigando los medios públicos. Volvemos enseguida, amigos y amigas. Pero eso sí, no se olvide que puede seguirnos en nuestras redes sociales como @telediarioEC, así nos encuentra en Facebook y en Twitter. Y también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya volvemos. Preste mucha atención, Ecuador es el 7º país a nivel mundial con la mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, los cuales en un 96% son ocasionados por el mal comportamiento de los usuarios en las vías. Así lo señaló el representante de Justicia Vial. En esta imagen podemos observar una furgoneta de transporte escolar invadiendo una vereda en plena ciudad y con niños a bordo. Y en estas otras observamos a buses y motocicletas invadiendo vías y rebasando a alta velocidad, poniendo en riesgo las vidas de quienes transportan y circulan en ese momento. De acuerdo a Víctor Jiménez, titular de Justicia Vial, el Ecuador es el 7º país a nivel mundial con la mayor tasa de mortalidad por accidentes, mismos que en un 96% son ocasionados por el mal comportamiento vial del usuario de las vías. Un tema que solo se lo puede atacar con la creación de una verdadera estrategia de seguridad con 2 pilares fundamentales. Educación permanente y aplicación cero tolerancia de la ley. Educación bien implementada traerá resultados generacionales. Critica que en el país existe una ley de tránsito que dispone precisamente de fomentar la educación vial. No obstante, esta normativa no se la aplica. Establece la educación vial obligatoria en todos los niveles educativos del país. Eso nació en el año 2008, estamos en 2019. Y hasta ahora se cumple ese artículo de la ley. Iván Rodríguez, representante de una agrupación de ciclistas, está de acuerdo con la aplicación inmediata de una materia de educación vial permanente en el sistema educativo formal. Incorporar una materia de educación vial en las escuelas para que desde los niños ya haya ese chip de respetar el espacio de los demás. En 2018, el número de víctimas por accidentes de tránsito aumentó, registrándose un total de 1.950 fallecidos en las vías. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y a propósito del tema, el gobierno plantea un plan de movilidad urbana que busca optimizar el transporte público, trabajar en una mejor infraestructura e incentivar el uso de las ciclovías. Podría ser una posible solución a la congestión vehicular que se registra a diario en las ciudades del país. El proyecto será una guía para las municipalidades y prefecturas.
7 ejes contempla el plan de movilidad urbano diseñado desde el Ministerio de Transporte como la mejora y restricción de la movilidad pública e incentivos. Sistemas de transporte inteligente, políticas de aparcamiento, planificación del suelo y de las áreas urbanas, fomento del transporte no motorizado. Tratamos de ver que exista infraestructura ciclística. Como una alternativa para evitar las largas hileras de vehículos que se forman en las ciudades del país. El objetivo principal es que se deje de diseñar planes para vehículos, sino que sea dimensionado hacia los peatones y las nuevas alternativas de transporte. Homologar el espacio de alguna manera. Cómo se implemente o dónde se implemente o qué servicio va a dar, eso nos dirá el GAD de acuerdo a su planificación. En el programa Ecuador, el futuro de los medios públicos, se hizo un diagnóstico de la movilidad en Guayaquil. El director de la Autoridad de Tránsito Municipal, Luis Lalama, expuso que trabajan en 3 ejes, como la educación vial, multas y el control tecnológico a través de radares y cámaras instaladas en las avenidas. Hemos hecho un ordenamiento total en la ciudad con la transportación pública. Datos estadísticos establecen, pues lógicamente, que el 70% de la población aquí en Guayaquil se moviliza en transporte público. La medida de pico y placa o restricción vehicular en la Perla del Pacífico no ha sido analizada. La propuesta de los colectivos es recuperar el espacio público. Las ciclovías recreativas, que es dar un espacio un domingo para que la familia use ese espacio público. Otro es peatonalizar calles, al menos al principio por ciertas horas. También necesidad para que esta ciudad pueda ser más amigable para aquellas personas con discapacidad motriz. Valerio Villarroel, Medios Públicos. Y en más noticias nacionales, 339 alertas diarias ingresan al sistema de llamadas del ECU 911 por casos de violencia de género. Según las autoridades de derechos humanos y del Sistema Integrado de Seguridad, los primeros 30 segundos de la atención son claves para poder salvar vidas. Las alertas por los casos de violencia de género siguen encendidas en el país. Más de 80.000 llamadas sobre incidentes de violencia de género registra el ECU 911 en lo que va de 2019. Y lamentablemente la mayoría de los alertantes son niños. En el 2018 las llamadas registradas por casos de violencia de género fueron 120.000, es decir, 328 diarias, pero solo en lo que va de este año la cifra diaria aumentó a 339 alertas. La atención en estos casos es clave para prevenir que el hecho sea trágico. Sobre todo, solventar 30 segundos de apertura en el ECU 911. Esos 30 segundos significan haber salvado una vida. Por tal razón, la Secretaría de Derechos Humanos, el ECU 911, el Consejo para la Igualdad de Género y la Policía Nacional unen esfuerzos para fortalecer las capacidades de atención en estas emergencias. En esa línea, 2.500 evaluadores de llamadas del ECU 911 serán capacitados a partir de octubre en materias de escucha activa, contención de crisis, empatía, resiliencia y consideración positiva. Por ejemplo, cuando la víctima llama, solamente en ese caso el protocolo lo que tenemos que definir es ubicación. Para que al momento de la llamada, ECU 911, ¿cuál es tu emergencia? La atención sea integral. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Más información. Una nueva normativa regulará el trabajo de los comunicadores. El objetivo es brindar protección a los periodistas en el desarrollo de sus labores. En mesas de diálogo, periodistas, delegados de medios y representantes de gremios periodísticos analizaron los aspectos que conformarán la propuesta de normativa para la protección de trabajadores de la comunicación. Es un proceso integral, contempla absolutamente todo, los trabajos de investigación, periodismo de investigación, episodios de riesgo dentro del trabajo diario que cumplen los comunicadores. La iniciativa, impulsada por el Consejo de Información y Comunicación, considera 5 ejes base para la elaboración de la normativa: diversidad, pluralidad y enfoque de género, gestión de conocimiento, coordinación interinstitucional, procedimientos e instrumentos y cooperación internacional. Partimos del hecho de que todos los periodistas pueden estar sometidos a una situación de riesgo, inclusive sin estar en una zona de conflicto. Además de la normativa, el Consejo de Información plantea actividades paralelas.
Queremos, por ejemplo, tener capacitación a los trabajadores de la comunicación, capacitación a los medios de comunicación sobre las situaciones de riesgo, comprometer a los medios para que ellos desarrollen sus propios protocolos de actuación frente a estos casos, comprometer además y capacitar a la institución pública para que el diseño de estos protocolos esté adecuado a estándares internacionales y permita un mejor trabajo para los periodistas y trabajadores de la comunicación. Una vez finalizado el proceso de construcción colectiva de la normativa, el Consejo de Información presentará el documento final al Comité de Protección de Periodistas en septiembre de este año. Coralía Pérez, Medios Públicos. Ahora les contamos que más del 60% de los menores de edad que son aptos para ser adoptados en el país son mayores a 10 años, una edad en la que muchas veces se complica la asignación familiar debido a que las parejas prefieren a niños menores a los 4 años. Han pasado 7 años desde que Carlos llegó a una casa de acogimiento en Quito. Aunque cuenta con la declaratoria de adoptabilidad, nunca tuvo una asignación familiar. La mayoría adoptan a los niños, ¿no? Porque si adoptan a un joven es como decir, voy a terminar dañándome. Por ejemplo, si me adoptan de cuando era niño, ellos me van a criar como ellos quieran. Y es que la posibilidad de haber sido adoptado a los 11 años cuando llegó a la casa de acogimiento Asociación Solidaridad y Acción fue y sigue siendo una dificultad. Muchas de las familias tienen el anhelo de tener niños pequeños y realmente las casas de acogimiento aquí en el Ecuador son niños ya grandes. Esta es la realidad de más del 60% de los niños y niñas declarados aptos para ser adoptados. De 224 menores de edad, 96 tienen entre 10 y 15 años de edad. El tema de adolescentes es bien complicado porque estamos hablando de un adolescente que conoce su historia familiar, tiene vínculos con su familia, bien o mal. Es así que también hay adolescentes que se resisten a ser acogidos por personas que no conocen. Hay un hermano que también estuvo institucionalizado, él ya es mayor de edad actualmente, entonces la única alternativa y el deseo de la hermana era poder estar con este hermano mayor. En el caso de Carlos, a pesar de que ya está encaminado a sus estudios y a ser una persona autónoma, no pierde la esperanza de ser acogido por una familia. Para que me den cariño, aunque no tuve cariño cuando era niño de mis padres. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y en otro tema les contamos que Isaac Abad, intoxicado con cloro el 26 de agosto en la piscina de Miraflores en Quito, fue trasladado a Estados Unidos, en donde recibirá tratamiento neurológico. Familiares y un equipo de médicos del Hospital Carlos Andrade Marín acompañaron al joven atleta. El múltiple campeón en natación Isaac Abad, afectado el 26 de agosto por contaminación con químicos en la piscina de Miraflores en Quito, fue trasladado en el avión presidencial a un hospital de niños en Estados Unidos, donde recibirá tratamiento neurológico. Presentó 2 paros cardíacos. Como producto de eso se encuentra con problemas de movilidad en sus extremidades. Familiares y un equipo de médicos del Hospital Carlos Andrade Marín viajaron junto al deportista para vigilar su proceso de recuperación. A través del Ministerio de Salud son los que nos están ofreciendo esta gran ayuda. Desde la concentración deportiva de Pichincha reconocieron que existió negligencia en el proceso de cloración de la piscina de Miraflores, en la que resultaron 4 niños afectados. Este martes se informará las acciones que tomó al respecto la institución. Nunca se puede imaginar que dentro de estas piscinas, que se supone que están bien cuidados, que existe personal calificado, no hayan cumplido su trabajo como es debido. Había una cantidad de 150 veces mayor la cantidad de cloro en el aire cuando estos niños respiraron y les produjo este grave problema. Nosotros estamos con el tema penal, o sea, nosotros queremos que la Fiscalía continúe con el tema de los culpables para que se sienten precedentes. Otros nadadores afectados como Matías Walter y César Vinuesa ya salieron del hospital, pero deben mantenerse en control médico permanente. La deportista Selena se mantiene en observación en el Hospital Baco Ortiz. Santiago Tello, Medios Públicos. Cada vez más personas con discapacidad mejoran su calidad de vida gracias a la asistencia que brinda el bono Joaquín Gallegos Lara, un recurso que otorga el Gobierno Nacional.
Isaac tiene el 80% de discapacidad intelectual debido a la parálisis cerebral infantil diagnosticada al nacer. Desde entonces su madre no ha parado con los intentos en diferentes terapias de rehabilitación para verlo recuperado. Ser beneficiario del bono Joaquín Gallegos Lara ha sido un gran aporte para su desarrollo. Lo llevo a muchos lugares para hacer terapia, su alimentación como debe de ser, más que todo las cosas que necesita. Con 9 años cursa el 4º grado de educación básica en una escuela especializada, destacándose en su aprendizaje. A través de un monitoreo, el Estado garantiza un correcto uso del recurso económico para atención a personas con discapacidad. En lo que es su proceso terapéutico, la atención médica, la inclusión a las unidades educativas y el proceso de terapias particulares que el niño pueda llevar. Rodeado de un entorno familiar con mucho amor y paciencia, Isaac desarrolla habilidades y sus avances son significativos. Su madre asegura que continuará esforzándose. Mi mayor anhelo es verlo correr, que disfrute con su hermano y bueno, a pesar que desde ya me siento muy feliz porque he visto mucho progreso en mi hijo. Solo en la zona 8, que comprende los cantones de Durán, Guayaquil y San Borondón, más de 3.700 personas con discapacidad son beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y niños y niñas con distintos tipos de discapacidad se benefician con las cano y equinoterapias que ofrece de forma gratuita el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitanos. Esta iniciativa ayuda a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de este servicio de integración. Es un acto de altruismo para estos pequeños de escasos recursos que se benefician de las terapias mediante el uso de canes y caballos, animales domésticos que constituyen un conector sensorial para ayudar a mejorar la vida de niños y niñas con distintos tipos de discapacidad. El equino y el can nos ayuda por medio de su pelaje, por medio del movimiento tridimensional, por medio de su saliva, a estimular al niño y a crear un lazo que permite desarrollar actividades que no podemos realizar dentro de nuestra consulta. 4 fundaciones trabajan con el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitanos, institución que ha capacitado a 35 funcionarios para brindar esta opción con grandes beneficios para los pacientes. Los niños Down, los que tienen problemas de situación de aprendizaje, de disfunciones cerebrales. En estas circunstancias, pues nuestro personal técnico, guiado con los especialistas de las fundaciones, apoyan a que estas personas de escasos recursos puedan tener una mejor calidad de vida. Los padres de los niños que acceden a este servicio reconocen los beneficios de poder acceder a estas terapias sin ningún costo. Todos los niños se han visto beneficiados en la parte cognitiva, motora, social, especialmente al compartir con los perritos, les ayuda bastante en la parte social. La nobleza de estos animales se refleja en los rostros de alegría de estos niños que doblegan la discapacidad en busca de una mejor calidad de vida. César García, Medios Públicos. Ricardo Clavijo es un joven de 25 años que vence su discapacidad con la ayuda de la música y los estudios. Su vida es un ejemplo para muchas personas. Ahora estudia automatización de sistemas y maneja la computadora con absoluta precisión. En la siguiente nota le contamos más sobre este guerrero. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Ricardo Clavijo, de 25 años, demuestra fortaleza y perseverancia. Tiene discapacidad, pero aquello no es un obstáculo para cumplir sus sueños. Es uno de los mejores estudiantes de la carrera de Sistemas de Automatización que cursa en el Instituto El Pacífico. Hacer unas casas domóticas en el futuro, trabajar con mi propio personal administrativo, claro, a mi mando, como siempre he soñado, ¿no? A mi mando, y además de eso también tengo pensado en el futuro hacer con la música un arte. Pero también se perfecciona en la música, en el teatro y en el deporte, entre ellos el tenis. En este último ha conseguido más de una medalla y trofeos. Ser aquí un buen músico para que toda mi familia esté orgullosa de mí. María Susana Pillaza es madre de Ricardo y cree que la discapacidad es una oportunidad de demostrar su fortaleza, pero ante todo su perseverancia. Interesante de mi hijo,
que pese a sus condiciones, él quiere salir adelante. Él no se da por vencido, para él nada es imposible. Y gracias a la ayuda de mis padres, que vivo yo con ellos, hemos podido también disfrutar de muchas cosas buenas de la vida, de la familia. Todos nos aprecian, especialmente sus tíos, sus primos, sus primas. Por ello motiva a otras mujeres con hijos con discapacidad a salir adelante, apoyarlos y también guiarlos. La vida nos da muchas sorpresas, pero esas sorpresas también hay que cogerlo con buen agrado. Quizás en la vida del Señor, yo, soy católica, pienso que nos pone con muchas, muchas cosas en el camino para que podamos salir adelante. Así como nos encontramos en muchas situaciones difíciles, pero creo que también hay un Todopoderoso que nos ayuda a salir adelante. El sueño de Ricardo es conocer a todos los presidentes latinoamericanos y conversar con ellos sobre política, que es otra de sus debilidades. También quiere a futuro crear su propia empresa de domótica y robótica, pero tampoco quiere abandonar la música. María Elena Vaca, Medios Públicos. Sin duda una nota para llenarnos de mucha motivación, Sofi. Así es, nosotros hacemos ya una pausa. Antes le invitamos a prestar atención a esta ayuda social. Ayúdenos a encontrarla. Quevedo Robles Rosa Elba desapareció el 2 de septiembre de 2019 del sector de la plataforma gubernamental del sur de la ciudad de Quito. Cualquier información, comunicarse al 1-800-33-54-86. En las noticias del mundo les contamos que el Guía Supremo de Irán anunció que no habrá conversaciones con los Estados Unidos. Esto en plena tensión por los ataques a las instalaciones petroleras sauditas, a las que el gobierno estadounidense señala a Irán como posible responsable. El Guía Supremo iraní aseguró que no habrá conversaciones con Estados Unidos a ningún nivel y señaló que esta es la posición de todo el liderazgo del país y de todas las autoridades de la República Islámica. El ayatolá Ali Jamenei indicó que para que pueda existir un acercamiento entre ambas naciones, primero Washington debe arrepentirse y volver al acuerdo del 2015 sobre el programa nuclear iraní. Sin esto no habrá negociaciones entre funcionarios de la República Islámica de Irán y de Estados Unidos a ningún nivel, ni durante la visita a Nueva York ni durante ninguna otra. Esto ocurre en plena escalada de tensión por los ataques a las instalaciones petroleras sauditas, que el gobierno de Estados Unidos señala a Irán como posible responsable. Es que creemos que sabemos quién fue, pero no nombré a nadie, pero ciertamente parece que fue Irán, pero no lo dije en la forma que lo expresaste. El presidente estadounidense Donald Trump indicó que buscan determinar con certeza quién perpetró el ataque que se atribuyeron los rebeldes hutíes chiitas de Yemen y que según Arabia Saudita las armas que utilizaron son de fabricación iraní. Este ataque no vino del territorio de Yemen como las milicias hutíes estaban fingiendo. Esta milicia es solo una herramienta en manos de la Guardia Revolucionaria iraní y el régimen terrorista de Irán. Estos ataques provocaron el alza del barril de petróleo de Brent, que al momento se sitúa en los $63,34. Paco Urbina, Medios Públicos. Y el acuerdo de convivencia y paz propuesto por el gobierno de Nicolás Maduro ofrece el intercambio de petróleo por alimentos, medicinas e insumos para servicios básicos. Esto en concordancia con los mecanismos existentes en el sistema de Naciones Unidas y también dentro del acuerdo firmado con un grupo de la oposición. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió que el acuerdo de diálogo que ha firmado con un grupo de partidos minoritarios de la oposición es un paso acertado y necesario, que abre todas las puertas de las conversaciones más amplias en pro de la estabilidad del país. En el acuerdo, la oposición acordó el regreso de los legisladores del partido del gobierno a la Asamblea Nacional. Va nuevamente el bloque del cambio a la Asamblea Nacional a hacer vida política allí, a propiciar el diálogo,
y a buscar que esa asamblea salga del desacato. Mientras que uno de los pedidos de la oposición fue renovar el Consejo Nacional Electoral. Atender con la prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación. Siempre hemos estado abiertos a que se fortalezca el poder electoral. Mientras que para Juan Guaidó, el acuerdo firmado por Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica, Henry Falcón, Delcy y Jorge Rodríguez llevará a Venezuela a un mayor aislamiento internacional. Mientras sigan usurpando funciones, mientras siga la crisis en Venezuela, no habrá solución ni confianza en el sistema económico venezolano para poder avanzar en una solución real. Reiteró que su plan es avanzar en búsqueda de soluciones y anunció la creación del Consejo de Gobierno de Transición. Propusimos a los venezolanos una solución concreta que expusimos a través de los diferentes mecanismos que tiene que ver con la creación de un Consejo de Gobierno de Transición plural, equitativo, de todas las fuerzas políticas del país y que lo contenga también, que lo compongan la Fuerza Armada Nacional. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia con los presidentes Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, salió de la cárcel después de que la Audiencia Nacional Española rechazó extraditarlo a Estados Unidos. Carvajal dejó la prisión de Estremera, situada a 75 kilómetros de Madrid, una vez que el centro recibió la notificación del Tribunal Español. A la salida se encontró con su familia, que lo estaba esperando. Carvajal alegó que su reclamación por parte de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico carece de fundamento y responde a motivaciones políticas, ya que este país pretende sacarle información sobre el gobierno de Chávez. Y la polémica en relación al ingreso del presidente encargado Juan Guaidó a territorio colombiano el pasado 22 de febrero sigue en aumento. El diario El Tiempo, en su cuenta de Instagram, publicó unas nuevas fotos de aquel viernes cuando se realizaba el concierto Venezuela 8 Live en la frontera. Según el post del diario colombiano, que investigó la historia detrás de las fotos y documentó que ese día una comitiva del gobierno colombiano acordó esperar a Guaidó por el paso del Guaramito, dado que solo podía hacerse responsable de él apenas cruzara la frontera. Me llamo Edward Snowden. Antes trabajaba para el gobierno, pero ahora trabajo para el pueblo. Ahora dedico mi tiempo a intentar proteger a la ciudadanía de la persona que yo era antes, un espía de la CIA y de la National Security Agency. Así se puede resumir en pocas palabras Vigilancia Permanente, el libro publicado simultáneamente por 23 editoriales de todo el mundo, en el que Snowden relata desde el exilio varios episodios del mayor escándalo diplomático de la historia. En sus contadas entrevistas, Snowden, de 36 años, ha asegurado que lleva una vida normal en Rusia, pese a su condición de prófugo de la justicia de Estados Unidos. Y la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, se despidió de su cargo en una rueda de prensa en la que mostró su deseo de que continúe su trabajo por la paridad de la mujer, la reversión del cambio climático y la defensa del multilateralismo. Espinosa aseguró que las mujeres de Latinoamérica fueron su inspiración y su fuerza en un momento y aludió a su responsabilidad como mujer de dejar huella, porque oportunidades como la suya solo ocurren cada 10 o 15 años. La ecuatoriana fue la primera mujer latinoamericana en ocupar la presidencia de la Asamblea General, que se renueva anualmente, y una de las pocas mujeres que han ocupado este cargo en las 7 décadas de historia de Naciones Unidas. Y la Eurocámara aprobó el nombramiento de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo. Esta antigua directora gerente del Fondo Monetario Internacional obtuvo el voto favorable de 394 legisladores comunitarios. Así, Lagarde asumirá su nuevo cargo el próximo 1 de noviembre para sustituir al italiano Mario Draghi. Su nombramiento tendrá lugar durante la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, que acogerá a Bruselas del 17 al 18 de octubre. Son las 14 horas en punto, y luego de las noticias internacionales nosotros ya nos despedimos. Por supuesto, les deseamos una buena tarde. Los esperamos a las 19 horas con nuestro microinformativo y a las 20 horas con Telediario Emisión Estelar. Muy buenas tardes con todos.